Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? No mucho, doctor, buenos días. No mucho. Bueno, entonces esperamos un rato para que lleguen más de sus compañeros. Ustedes me avisan cuando ya consideren que ya podemos empezar, ¿eh? Yo aquí estoy esperando. Ok, está bien. Pues ya somos más de la mitad, doctor. No sé si quiera comenzar. Vamos a empezar. Vamos a empezar a platicar de los antidepresivos, ¿no? Yo creo que es muy importante hablar de los antidepresivos. En las clases pasadas estuvimos viendo ansiedad y depresión. En esos dos padecimientos, uno de los tratamientos principales son los llamados antidepresivos. Si los antidepresivos se descubrieron en 1957, eh, el primer antidepresivo, el tricíclico, la imipramina, se estaba investigando como un antipsicótico y vieron que no funcionaba como antipsicótico, pero vieron que mejoraba el estado de ánimo de los pacientes. El primer antipsicótico, el primer antidepresivo fue la imipramina. Casi simultáneamente, en ese mismo tiempo, en los 57 o 58, en un hospital de tuberculosos se estaban ensayando los inhibidores de la monoaminoxidasa como tratamiento para la tuberculosis. Y también se dieron cuenta que los inhibidores de la monoaminoxidasa se mejoraban los pacientes de su estado de ánimo y se empezó a investigar sobre eso, ¿no? El primero de estos fue la iproniacida, ¿no?
Después, hasta 1988, se descubrió los antidepresivos como la fluoxetina, que son inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina. De los 50 y tantos a los 80 hubo una multitud de medicamentos tricíclicos. Y hasta cuando se descubrió el famoso Prozac, entonces ahí se disparó el uso de los antidepresivos. Tan solo en los Estados Unidos su venta alcanzaron los 350 millones de dólares en el primer año, ¿no? Y se han alcanzado ventas mundiales anuales hasta de 2.6 billones de dólares, ¿no? Entonces, es una cosa tremenda los antidepresivos, cómo se utilizan, ¿no? Entonces, la clasificación de los antidepresivos, ¿no? Están en relación como su recaptura de la serotonina. Estos son los nuevos, eh, no como los tricíclicos, ¿no? Entonces, los más habituales son la fluoxetina, la sertralina, la fluvoxamina, el citalopram, ya está en la actualidad el escitalopram, y también están los inhibidores de recaptura mixto, que tiene tanto a la norepinefrina y la serotonina, como son la imipramina, la amitriptilina y la venlafaxina, y ahora la duoloxetina. Hay unos que son inhibidores de la recaptura de la norepinefrina, como la decimipramina, la nortriptilina y la maprotriptilina. Estos medicamentos ya en la actualidad ya no existen, ¿no? Eh, los tricíclicos todavía en el Seguro Social se dan algunos, como son los únicos medicamentos antidepresivos que pueden dar los médicos generales. Entonces, muchas veces me llegan pacientes que los empezaron sus médicos generales a tratar en el Seguro Social y traen la imipramina. También hay inhibidores de la recaptura de la dopamina, como es el famoso Wellbutrin, bupropión, que también se llama anfebutamona, ¿no? Este medicamento, el bupropión. Entonces vemos que los antidepresivos van a estar actuando sobre todos los neurotransmisores. También están, como les había mencionado al principio, los inhibidores de la monoaminooxidasa, que se clasificaron en irreversibles, como la fenelcina, que fue la primera que se descubrió, y la isocarboxacida. Y estén los reversibles, como es la moclobemida. Entonces, estos son el gran problema de los inhibidores de la monoaminoxidasa, es que pueden, si se toman ciertos alimentos, pueden haber, entonces pueden haber problemas con la alimentación, si se toman queso, si se toma vino, si se toma diferentes tipos de alimentos, puede haber una reacción con los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? También hay agentes liberadores de las monoaminoxidasas, de las monoaminas, perdón, que son como las dextroanfetaminas, el metilfenidato, la pemolina y la mirtazapina, ¿no? Y hay acción mixta que tiene para liberador, para la dopamina, que son como la trazodona, la moxamina, que no existe, y la clorimipramina. La clorimipramina se usó durante mucho tiempo en la época de los tricíclicos. Entonces,
La hipótesis monoaminérgica de la depresión sostiene que los cambios del estado de ánimo están relacionados con defectos en la serotonina y la dopamina, ¿no? La serotonina, pues el impulso, la motivación, y la noradrenalina relacionado con la actividad. Entonces, esa hipoactividad de los neurotransmisores monoaminérgicos en las diferentes áreas del cerebro, ¿no? Entonces, supuestamente los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina normalizan la transmisión serotoninérgica central, produciendo cambios adaptativos en los receptores 5-HT1A, que son los somatodendríticos, son inhibidores, y en los receptores 5-HT2 postsinápticos. Esto aumenta la liberación de la serotonina por desensibilización de los receptores 5-HT, que reducen la liberación después de su estimulación. El aumento de la liberación de serotonina y una disminución de la necesidad de los receptores para que se den cambios se necesitan varias semanas. O sea, los antidepresivos nunca van a hacer su efecto inmediatamente, porque esos va, incluso los primeros días de que se da un antidepresivo, va a haber muchos síntomas secundarios. Va a haber muchos síntomas secundarios que son por el aumento de la serotonina, pero no van a mejorar el estado de ánimo, que pueden ser náuseas, cefalea, problemas gastrointestinales, diarrea, mareos y muchas veces aumento del estado de ansiedad. Bloquean inicialmente la recaptación de la serotonina en la región del RAFE. Esto aumenta la concentración de la transmisión donde están los receptores 5-HT somatodendríticos. Al ser estimulados en forma prolongada, se origina la desensibilización, produciéndose una reducción de su acción inhibidora sobre la liberación de la serotonina. O sea, los receptores que están en la neurona, que son somatodendríticos, inhiben la salida de serotonina, pero su estimulación a largo plazo van a aumentar la salida de la serotonina, ¿no? Los antidepresivos actúan sobre diferentes procesos bioquímicos cerebrales mediante los cuales los neurotransmisores amínicos prolongan su acción fisiológica, atenuando también los síntomas principales de la depresión. No solamente la tristeza, sino muchos otros síntomas que se presentan, ¿no? Tras la administración aguda, diversas clases de transmisión suceden, como la noradrenérgica, la serotoninérgica, ¿no? Así, los receptores postsinápticos aumentan selectivamente la liberación de noradrenalina y otros modulan la acción de la serotonina, como la mianserina o la mirtazapina, ¿no? Que no son estos dos antidepresivos, no son inhibidores de la de la serotonina, sino liberan la serotonina por otra vía, ¿no? El retraso en el comienzo de la respuesta coincide con los cambios en los receptores de los neurotransmisores, que también tienen un funcionamiento anormal en el deprimido. Aunque los antidepresivos pueden ser selectivos a un neurotransmisor, también cambian otros receptores. El paciente deprimido muestra respuesta hasta que empieza a normalizarse este sistema de serotonina, noradrenalina y dopamina. Entonces, no es inmediato. Lo normal aquí está puesto, ¿no? O sea, existe poca cantidad de receptores a la norepinefrina, a la serotonina y a la dopamina.
Pero en la depresión hay poca cantidad de, del neurotransmisor, de cualquiera de los tres neurotransmisores, ¿no? Y ya cuando se dan los medicamentos, aquí en esta zona van a aumentar todos los receptores. Entonces va a haber un aumento de serotonina y va a haber un aumento de los receptores de cualquiera de los antidepresivos, de los neurotransmisores, ¿no? Los tricíclicos eran muy buenos antidepresivos. Los tricíclicos como la imipramina, la amitriptilina, la nortriptilina, todos los antiguos, tenían incluso muy buenos efectos antidepresivos. Incluso en la actualidad, el patrón para, para ver qué tan buen antidepresivos son los antidepresivos es el primero que apareció, la imipramina. Entonces, después de que han pasado 60 y tantos años desde que aparecieron los antidepresivos, no ha aparecido ningún antidepresivo mejor que el primero. Pero los tricíclicos, van a producir muchos síntomas secundarios, ¿no? Y que fue lo que provocó que se abandonaran. Tiene efectos muscarínicos. Estos van a provocar en los pacientes que están tomando los inhibidores, los tricíclicos, van a provocar sequedad de boca, visión borrosa, aumento de la presión intraocular, van a provocar retención urinaria, estreñimiento, taquicardia y pueden provocar confusión, nada más por su acción sobre los receptores muscarínicos. También, como actúa sobre los receptores adrenérgicos A1, van a provocar también hipotensión, mareo, sedación, y también, como actúan sobre la histamina, van a producir sedación y aumento del peso. También pueden provocar problemas, una disminución de la función sexual y son cardiotóxicos, ¿no? Muchos pacientes deprimidos en aquel tiempo que se daban los tricíclicos utilizaban los mismos antidepresivos para intentar suicidarse o suicidarse. Y por su efecto cardiotóxico, pues sí, llegaban a morirse, ¿no? Los inhibidores selectivos de la captura de la serotonina no tienen los anteriores, pero pueden tener ciertos efectos secundarios, ¿no? Como son intranquilidad, acaticia, ansiedad, insomnio y disfunción sexual. Estos síntomas neurológicos, agitación, acaticia y ansiedad, muchas veces pueden hacer que los pacientes dejen de tomar los antidepresivos porque como se utilizan en los problemas de ansiedad y van a provocar algunos como un efecto secundario la acaticia, entonces los pacientes lo abandonan. Otro de los síntomas secundarios que pueden producir los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina son cefaleas y crisis similares a la migraña. También los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina pueden provocar síntomas gastrointestinales como son la náusea, el vómito y la diarrea. Entonces, como ven, no hay un antidepresivo que sea totalmente inocuo, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina sí tienen mucho menos que los anteriores, pero también hay que estar muy pendientes de estos síntomas secundarios, ¿no? Los inhibidores de la monoaminoxidasa también producen una reducción en el metabolismo, la destrucción de las monoaminas, ¿no?
y esto va a ser su efecto antidepresivo. La inhibición de la transmisión colinérgica en los ganglios simpáticos debido al aumento de la función de la dopamina produce hipotensión. También el aumento de la serotoninérgico en el tronco en algunos pacientes puede provocar insomnio. Y también el aumento de lo serotoninérgico en el sistema dopaminérgico mesolímbico y en las neuronas espinales van a provocar la disfunción sexual, ¿no? O sea, la disminución del deseo sexual y van a provocar también problemas para la eyaculación y problemas para llegar al orgasmo, ¿no? A ver, la inhibición de la recaptación de la serotonina va a ser una función antidepresiva. La bloqueo de la transmisión dopaminérgica aumenta la función serotoninérgica por una cadena que se presenta dentro de los neurotransmisores, ¿no? Y, pero también puede provocar, como hay una acción sobre estos ganglios basales, puede provocar ciertos problemas de tipo movimiento, ¿no? El aumento de la serotonina en el hipocampo y en la corteza límbica son los que van a producir ansiedad. El aumento serotoninérgico en el sistema dopaminérgico mesolímbico van a ser los que van a producir la disfunción sexual. Entonces, así es donde se presenta. Este antidepresivo, la trazodona, ya no existe aquí en México, ¿no? Entonces no se los voy a mencionar, ¿no? La mianserina tampoco ya existe. La mianserina inhibía los receptores alfa presinápticos de los 5-HT y eso era lo que daba lugar al efecto antidepresivo. No era directamente inhibidor selectivo, pero también inhibía los receptores histaminérgicos y producía mucha sedación y aumento de peso, ¿no? Y puede provocar hipotensión ortostática. Este sí existe ahora en la actualidad, la mirtazapina. Tiene los mismos efectos que la mianserina. Este medicamento, la mirtazapina, ahora en la actualidad es es un excelente antidepresivo, pero se les debe dar a los pacientes que tienen mucho insomnio y que han bajado mucho de peso porque van a provocar mucho sueño y van a aumentar el hambre, ¿no? Y aumentar de peso los pacientes. En la actualidad también por ese efecto en los receptores histaminérgicos, la mirtazapina se utiliza a dosis pequeñas, ¿no? Media pastilla de mirtazapina, ¿no? eh, para inducir el sueño, ¿no? Entonces, pacientes que no pueden dormir, se les da la mirtazapina, pero realmente a dosis bajas y no como un verdadero antidepresivo, ¿no? También los inhibidores selectivos de la norepinefrina, como la reboxetina, no existen en el mercado ahora en México. Ahora, la venlafaxina. La venlafaxina es un inhibidor selectivo dual, se llama, porque actúa sobre la noradrenalina y la serotonina. Y ese efecto sobre los dos neurotransmisores va a ser el efecto antidepresivo, ¿no? Esta venlafaxina, para que tenga ese efecto sobre la noradrenalina y la serotonina, tienen que ser dosis mucho más altas de la que mencionan los laboratorios. Entonces, a ver. Entonces, a dosis bajas
es una función puramente serotoninérgica, ¿no? Y para que tenga una acción sobre la dopamina, tiene que ser dosis más altas. Pero las dosis altas van a producir hipotensión, insomnio, náuseas, cefaleas, y eso es lo que va a producir la venlafaxina. Los nombres comerciales, hay muchos, ahora hay muchos genéricos, ¿no? Pero estos son los más comunes, ¿no? La fluoxetina es el famoso Prozac, la sertralina es el Alturuline, la paroxetina es el Paxil, el Ceropram es el Citalopram, el Escitalopram es el Exapro, ¿no? Estos son los nombres comerciales de los antidepresivos. El Edronax, que es la reboxetina, ya no existe. El Remeron, mirtazapina, sí existe. El Effexor, que es la venlafaxina, sí existe. El Sideril, el Tolvón, que es la mianserina. Todavía en algunas farmacias hay el Tolvón. Y el Wellbutrin es el que yo les mencionaba, que actúa sobre la dopamina y que sí existe, ¿no? Entonces, los que no existen ahorita son Sideril y el Edronax, ¿no? Son los medicamentos que no hay en el mercado, ¿no? También con los antidepresivos existen interacciones farmacológicas. Más del 90% de los pacientes, de los medicamentos que se administra, se metaboliza en el hígado. La interacción puede ocurrir si dos o más fármacos compiten por el mismo sistema enzimático, como sucede con otros, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptura, como la fluoxetina, es un inhibidor potente del citocromo P450, que también metaboliza a los tricíclicos, aumentando estos 3 a 4 veces en su concentración, ¿no? Entonces, no se deben de dar juntos un inhibidor selectivo de la recaptura de la serotonina con un tricíclico, ¿no? Porque puede haber intoxicación de los tricíclicos, ¿no? Por esto, porque aumenta mucho los tricíclicos en la sangre por un bloqueo del citocromo P450. Las isoenzimas del citocromo P450 pueden ser inhibidos también por fármacos como son la cimetidina, o sea, pacientes que están tomando cimetidina para gastritis, úlcera. La carbamazepina es muy interesante también porque puede haber un aumento de la concentración porque la carbamazepina también va a inhibir el citocromo P450. Aquí ahorita que pongo aquí hierbas medicinales, ¿no? La gente considera que lo natural, ¿no? Las hierbas medicinales van a ser mejor, ¿no? Pero estas hierbas medicinales, entre ellas la hierba de San Juan que se utiliza como antidepresivo, también van a bloquear el citocromo P450 y va a haber un aumento de la concentración de los medicamentos. Las hormonas sexuales también pueden producir esto. El alcohol, la cafeína y el tabaco pueden inhibir las isoenzimas del citocromo P450. Entonces, hay que advertirles a los pacientes este tipo de situación de que esto puede aumentar los síntomas secundarios de estos medicamentos, ¿no? El que se esté tomando esos medicamentos. Entonces, estos son importantes metabolitos psicoactivos. Las interacciones farmacológicas pueden reducirse conociendo cuáles son los fármacos con probabilidad de ser inhibidos por un antidepresivo, disminuyendo la dosis del fármaco inhibido o la dosis inicial del antidepresivo, ¿no? Entonces,
Los substratos de la fenilcina, la cafeína, el haloperidol, los tricíclicos, el IA2, van a ser inhibidos por la fluvoxamina, por la venlafaxina y la mirtazapina. Entonces van a tener una acción sobre estos, ¿no? También la fluoxetina va a tener una acción sobre los diazepam, los tricíclicos. También es muy importante pacientes que estén usando warfarina o los que están usando fenidantoína o la tolvitamida van a, a tener problemas con estos medicamentos porque estos antidepresivos van a ser inhibidores del citocromo P450. También aquí está el haloperidol, la clozapina, la risperidona, tricíclicos. Entonces, pacientes que se les da un antidepresivo con algún antipsicótico, hay que estar muy pendientes porque aumentan la acción de tanto del antidepresivo como del antipsicótico, ¿no? Los antidepresivos van a tener diferentes acciones, ¿no? Cuando actúa sobre el hipotálamo, puede utilizarse para, por ejemplo, las personas que tienen bulimia. Va a ser un antidepresivo, puede ser, no solamente es antidepresivo, ¿no? Va a ayudar a diferentes a problemas como son la bulimia, como son también el pánico, porque actúa sobre el hipocampo, la corteza mesolímbico. También tienen los antidepresivos una acción anti-trastorno obsesivo compulsivo, actuando sobre los ganglios basales. Y también van a tener una función antidepresiva. Como ven, los antidepresivos se utilizan en muchos de los problemas que se presentan en psiquiatría. Entonces puede ser antidepresivo, que es el nombre, puede ser para disminuir los cuadros de pánico. A personas que tienen bulimia, disminuye la bulimia y también tienen una acción anti-trastorno obsesivo compulsivo. Esto es muy importante, este esquemita, porque esto se les tiene que recalcar mucho a los pacientes. Eso. Haz de cuenta que esta es una persona que está deprimida. Aquí es la normalidad, aquí es media tristeza y aquí es la gran tristeza. Entonces, los pacientes aquí están deprimidos y se inicia el tratamiento con antidepresivo. Hasta los 15 días o un mes y medio va a haber una respuesta. Entonces, no se debe de suspender el medicamento en ese tiempo porque puede haber una recaída, ¿no? Entonces, es muy importante que no lo suspenda, ¿no? Entonces, la primera fase del tratamiento del antidepresivo es entre 6 y 12 semanas. Después, si en ese periodo se suspende, entonces puede haber una recaída. Es conveniente que el tratamiento continúe muchas veces entre 4 y 9 meses, porque también en este lapso puede haber recaídas. Algunos pacientes, que aunque estén tomando el medicamento, pueden tener una recurrencia, entonces presentar depresión a pesar de que están tomando antidepresivos. Bueno, este es así Vamos a empezar a hablar. Se acabó.
¿Están viendo? Sí, Bueno, sí. Sí, doctor. sí. Pero es que dice que aquí que nomás faltan 2 minutos. Que sigo, después volvemos otra vez a conectarnos. ¿La vuelvo a iniciar la sesión? Pues sí, sería porque faltan 2 minutos nada más. Ok. Los pide. Bueno, vamos a continuar viendo los trastornos. Ahora vamos a tocar los trastornos de tipo bipolar, ¿no? Los trastornos bipolares pues son muy famosos porque hay muchos artistas que tienen un trastorno bipolar. Este es, son en las telenovelas, en las series, en todos sale este tipo de problema de trastorno bipolar. Incluso grandes personajes, artistas, incluso actores, ¿no? Por ejemplo, un escritor que fue premio Nobel, Hemingway, era bipolar y se terminó suicidando, ¿no? El que fue primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial también era un bipolar, ¿no? Y le llamaba, cuando estaba deprimido, le llamaba los años perros. En ese tiempo no había tratamiento, pero si estaban en la fase de manía, presentaba. Otro personaje que fue bipolar fue un músico, Schubert, que tenía periodos en donde producía grandes cantidades de música y otros periodos en que no hacía nada. La gente confunde los cambios de estado de humor continuos, aparentes, ¿no? Con el trastorno bipolar, ¿no? Entonces, no hay que confundirlo. Hay muchas clasificaciones de trastornos bipolares. En el DSM-5 quedó una, pero hay otros lugares en donde mencionan otro, otro tipo de trastorno bipolar, ¿no? En los trastornos bipolares es muy difícil reconocer los síntomas en los primeros episodios. Muchas veces no se identifica el síndrome de manía y se cree que es una depresión, ¿no? Por consecuencia, no se detecta el trastorno bipolar tipo 2. En el DSM-5 existen el tipo 1, que es el que el paciente tiene periodos de mucha actividad, manía, hiperactividad y otro periodo de su vida en que está muy deprimido. Y el tipo 2 es que presenta un periodo de manía nada más en la vida o
o hipomanía un poco menos, y ya después puros depresiones, ¿no? Este problema es muy difícil de diagnosticar en la infancia y en la adolescencia. Muchas veces hay niños que se confunde un trastorno bipolar con la hiperactividad, con el trastorno de la atención, con hiperactividad. Pero todavía hay una discusión de que si existe o no existe en la infancia. En el trastorno bipolar la genética juega un papel muy importante. Solamente que existen muchos elementos poligénicos, no es así directamente. En pacientes que se inicia en temprana edad, hay mayor evidencia de factores familiares involucrados, familiares de primer grado. O sea, hay familias en donde todos están con la enfermedad, ¿no? A mí me ha tocado ver algunas familias, ¿no? A mí, familias de sonorenses eh, que, incluso están hasta en el poder, ¿no? Eh, como la familia de la gobernadora, que hay muchos pacientes con trastorno de tipo bipolar, ¿no? De veras. Esta enfermedad persiste durante toda la vida, no se quita, ¿no? Existen aspectos de cronicidad en estas personas. Estas personas tienen muchos problemas de abuso de sustancias eh, o de alcohol o de estimulantes del sistema nervioso central, ¿no? Estas personas que tienen el trastorno de tipo bipolar tienen muchas rupturas geográficas, o sea, son personas que se están cambiando constantemente de sitio, de donde viven, tienen interrupción en su desarrollo académico, pueden ser personas muy brillantes, muy inteligentes, porque no se quita, son al contrario más inteligentes que los demás, pero los cambios de estado de ánimo van a provocar interrupción del desarrollo académico y disfunciones laborales y disfunciones familiares, ¿no? Entonces, en el trastorno bipolar es muy grave, ¿no? Puede ser, existe esto que yo les estaba diciendo, que en el DSM-5 está nada más en los dos, ¿no? El tipo uno y tipo 2. Pero hay otros libros que hablan de que es un espectro, ¿no? Que es Chihuahua. Entonces, en donde existe manía, manía sin depresión, o existe personas que tienen la pura hipomanía. Hipomanía es hiperactividad, pero sin llegar a los extremos, ¿no? Existe otra hipomanía que es breve, que es esporádica y recurrente. Y la otra situación que es la ciclotimia. Son personas que están variando su estado de ánimo durante el tiempo, pero sin llegar ni a la depresión ni a la hipomanía. Entonces, el trastorno bipolar es una enfermedad psíquica y crónica que se encuentra entre el 1 al 1.5 de la población. Su edad de inicio es entre los 15 y 30 años de edad. Muchas veces pasan entre 5 a 10 años para poder establecer el diagnóstico correcto. Se presenta en ocurrencia con otros síntomas psiquiátricos y médicos. El otro gran problema, el 50 o más por ciento de las personas afectadas no se adhieren al tratamiento. Imagínense ustedes que ustedes se sienten mejor que nunca, mejor que en su vida, que tienen una alegría fabulosa y que le dicen que estás enfermo
pues no vas a querer tomar el medicamento, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, se complica con rupturas biográficas y conflictos familiares. Estos pacientes en su fase de depresión lo- van a suicidarse porque es tan profunda el estado de depresivo. Imagínate que en un momento de tu vida eres el más activo, más productivo, más alegre, más simpático y de repente te vas al otro extremo. Entonces la depresión se siente mucho más, la depresión te es desagradabilísimo, entonces las personas mejor deciden matarse. Lo que les decía, que, que hay diferentes clasificaciones, ¿no? En el DSM está la tipo 1, tipo 2 y la dicotimia. Existen otros aspectos bipolares que son el tipo 3, tipo 4 o el temperamento hipertímico. Estos tipo 3 y 4 son ciertas variaciones de estos anteriores, ¿no? Nada más, pero y la ciclotimia, pues es como que tienen variaciones, pero no llegan a los extremos, ¿no? Y el temperamento hipertímico son personas que toda su vida son activas, ¿no? Pero una hiperactividad extrema, ¿no? ¿Qué es la hipomanía? La hipomanía es un humor irritable, exaltado, expansivo, elevado. Estas personas pueden tener mucha actividad y lo otro, su estado de humor puede ser irritable, ¿no? Puede ser personas explosivas, ¿no? Otro de los síntomas de la hipomanía es una disminución de la necesidad de dormir, no en insomnio, sino las personas sienten que no necesitan dormir. Las personas que tienen hipomanía es un aumento en la energía y un impulso vital, pero este impulso vital lo lleva a tener alteraciones en su juicio crítico, ¿no? Que llegan muchas veces a ser vistos como socialmente inaceptables, ¿no? A mí me tocó hace muchos años, a mí me tocó un paciente que tenía esto, la hipomanía, que tenía un negocio en la Cerdán y que agarraba su motocicleta y se atravesaba toda la Cerdán de punta a punta en la bicicleta, ¿no? En la motocicleta. Llegó a su esposa, al abogado que lo estaba divorciando, los amenazaba de muerte. Esta persona en sus estados de manía amenazaba tanto de muerte que lo llegaron a matar, ¿no? Eso fue un caso, ¿no? Los episodios de hipomanía aparecen y terminan de manera repentina. Suelen ser recurrentes e independientes de razones extremas, ¿no? La duración misma puede ser de un día a 4 días o hasta meses, ¿no? Y muchas veces esa duración de la actividad es corta y muchas veces no es identificado por la familia, ¿no? Estas personas en la hipomanía puede que no esté acompañado de delirios o salirse de la realidad, pero hay personas que llegan, ya cuando llegan a la manía, se salen de la realidad y se sienten que son los dioses y que ellos son los que van a componer el mundo, ¿no? Tengo una pacientita que dice que está tan deteriorado el mundo que ella lo va a componer, ¿no? En los estados de hipomanía no lo reconocen como patológico, ¿no? Entonces mucha gente lo siente como algo muy deseable para poder resolver y efectuar tareas pendientes, ¿no?
Los familiares identifican conductas no esperadas en los pacientes, los cuales pueden presentarse o antes o después de cuadros depresivos. Por ejemplo, yo tengo una paciente que es bipolar, que ahora está en una situación de hipomanía y tienen un negocio, la familia, y la señora tomó la batuta del negocio y al que era el dueño, que era su esposo, lo hizo a un lado. Y ella es la que hace todo lo del negocio, ¿no? Y el esposo pues ya no sabe qué hacer, ¿no? La manía es un grado más de hiperactividad que la hipomanía. Entonces es un estado persistente anormal del humor. Estas personas, si tú te las encuentras, te empiezan a contar chistes, incluso se pueden vestir extravagantes, ¿no? Eh, pero también está el humor irritable, ¿no? El humor irritable. Son gentes muy irritables, muy enojonas. Aparte de ser muy alegres, también son muy irritables, ¿no? Entonces tienen una autoestima grandiosa, también tienen una disminución de necesidad de dormir, hablan constantemente, muchas veces en su manera de hablar van hablando y cambian de lo que están hablando en asociación con rimas de lo que están hablando. Y si le sonó una palabra y la cambian por otra parecida y así van cambiando, entonces muchas veces son inentendidos. Estas personas tienen uh, un aumento en la velocidad de su pensamiento, ¿no? Entonces, gentes que en ese momento parecen muy inteligentes, ¿no? Hacen multitud de actividades, tienen agitación psicomotriz, o sea, son imposibles de detener, ¿no? También lo que les llamaba que tienen un estado persistente anormal, ¿no? Irritables, expansivos. Estas personas se involucran en muchas actividades, e incluso placenteras, muchas veces sin considerar las consecuencias y los actos, ¿no? Pueden provocar problemas de tipo laboral, económicas, sexuales y de otra índole. En algún momento, hace muchos años, cuando yo estaba haciendo la residencia, en el hospital psiquiátrico en donde estaba yo, había una persona que era una monja, ¿no? Era una monjita y que tenía este trastorno de tipo bipolar. Cuando estaba deprimida estaba en el convento, pero cuando entraba en la fase de manía se escapaba del convento y se iba a la carretera y tenía relaciones sexuales con los camioneros, ¿no? Era, era una cosa así, el total extremo de lo que ella era, ¿no? Entonces, estas personas pueden llegar a tener alucinaciones auditivas, a tener ideas delirantes de grandeza que requieren de hospitalización. Eh, un gran porcentaje de las personas que están hospitalizadas en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte son personas con este tipo de problemas, ¿no? O sea, es uno de los diagnósticos por lo que más se internan las personas en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, eh, es lo mismo, ¿no? Las personas sienten grandiosidad, expansivas, eh, preocupaciones sobre religión, sobre la sexualidad, aumento de la velocidad del pensamiento, hablan mucho, fuman mucho, toman mucho, tienen una euforia gigantesca, gran habilidad que les provoca irritación y muchas veces no satisfacen sus demandas, ¿no? Son cambios en sus estados de humor, hostilidad, coraje, conductas exaltadas, pueden vestirse como lo más locos, ¿no?
tienen fuga de ideas, desorganización y pueden tener ideas delirantes, ¿no? Eso es el trastorno bipolar. Mañana vamos a ver un poquito más sobre este cuadro de lo que es la manía. Bueno, pues vamos a dejarle por ahí. Ya tienen clase ahorita y nos estamos viendo el día de mañana. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Sí, gracias, doctor. ¿Alguna Gracias. pregunta, alguna duda, aclaración? ¿No? ¿Sí? Nada. Por el No, por el momento no. no. Bueno, pues nos estamos viendo mañana. Que les vaya bien. Hasta mañana. Hasta bonito día. mañana. Gracias, doctor. Bye.